Acuérdate de tu Creador. Fíjense en la sutileza del lenguaje, en el detalle. Dice Creador. Podría decir Dios, Yahvé, Señor, pero dice Creador. Acuérdate del que te creó, del que te formó, como el escultor con su obra, como el escritor con su texto, etc. Hablar del Creador es hablar de alguien estrechamente relacionado con mi existencia, con lo terrenal. Tiene que ver con mi vida cotidiana, tiene que ver conmigo, con lo que yo percibo, con lo que yo soy. Sin embargo, acordarse del Creador no es solo pensar en Dios. Si vamos a la raíz de esta palabra, podemos ver con mayor claridad. En el latín, acordare, acordar, quiere decir volver a pasar por el corazón, traer de nuevo al corazón algo con el sentido de unión. Entonces, entendido así, podríamos reformular la frase y quedaría, pienso yo, más o menos de la siguiente forma. Vive con tu Creador unidos del corazón. Y yo, hoy, me acuerdo de mi Creador. En estos tiempos vivimos en un mundo que cree no necesitar a nadie. Nadie quiere que le digan cómo hacer las cosas, cómo vivir. Todo el mundo piensa que no necesita una guía. No aceptan que nadie les muestre sus errores, nadie que lo regule, que le muestre un mejor camino. Y luego vienen los días malos, las crisis, las consecuencias de ese caminar. Y se culpa de todo ¿a quién? A los demás, a lo externo. Cuando tal vez ni siquiera se ha preguntado en qué está fallando. Pues si lo hiciera, seguramente llegaría a la conclusión de que quien tiene que cambiar es él mismo. En fin. Y bueno, justamente este texto nos dice: acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Antes. También podemos hacerlo después o en el momento de los días malos, pero lo mejor es hacerlo antes. De hecho, miren cómo lo dice: en los días de tu juventud, para que cuando pase el tiempo no digas mi vida ha sido una completa tragedia. Qué interesante. Es como que pusiera un plazo ideal la juventud. ¿Cierto? La juventud es un tiempo muy especial. Es el tiempo donde comenzamos a experimentar gradualmente la autonomía que nuestros padres nos permiten de a poco, ¿cierto?, ser más independientes.
bueno, al menos así era antes, los padres permitían. Es decir, comenzamos a mandarnos solos. De esto a veces brota una serie de conductas, sentimientos de esta nueva vida, ya de joven entrando a la adultez, más autónomo. Uno de ellos es que brota la arrogancia, somos autónomos, el mundo está a mis pies. Y esto nos hace envanecernos con lo que no satisface al alma. Y se deja al Creador a un lado. Se olvida de Él en vez de acordarse. Entonces, cuando vienen los días malos, no sabemos qué hacer. Pues, hermanos y hermanas, los días malos ciertamente vendrán en todas las etapas de la vida. No podemos evitarlos. Todos nosotros hemos pasado por esos días malos, oscuros. Vendrán los días malos, siempre. Se oscurecerá el sol. No veremos con claridad lo que pasa a nuestro alrededor. Andaremos de un lado para otro, experimentaremos vaivenes de lucidez, de confusión, de alivio, de dolor. Por eso hay que acordarse del Creador. ¿Cuándo? En la juventud. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, que ya no soy joven, perdí la oportunidad, ya no me acordé. De ninguna manera. Este acordarse de la juventud no se remite a un único momento de la vida. Dios no pone esos requisitos. Este acordarse, en el fondo, es una invitación a hacerlo ya, con premura. Unirse a Dios hoy y también mañana y en todo momento. Cuanto antes mejor. Buscar al Señor en su palabra, en oración, en la iglesia. Porque esto es lo que nos hace crecer en fe. Y la fe, a su vez, da frutos que al mismo tiempo hacen florecer la vida del que tiene fe. En otras palabras, nos hace subir hacia Él, ir por el camino de la vida plena, guardándonos de los males que provienen de lo fútil, de lo trivial, de lo intrascendente, de lo que va y viene. La fe nos hace apuntar hacia lo grande, hacia lo que viene ¿de dónde? Del Creador. Por eso ahora, hoy, en el presente, es el momento para unir nuestro corazón al de Dios, para que cuando lleguen los días malos, cuando estemos en problemas, en aflicción, en pandemias, podamos afrontarlos firmes, sin temor, con Dios a nuestro lado, en nuestro corazón, guiándonos, obrando en nosotros. Así podremos tener contentamiento, sin desesperarnos, ni creer que no hay vuelta para mí. Quizás alguno de ustedes piense que ya pasó su tiempo, porque ya no tiene las energías para luchar, para liderar, para crear. Discúlpenme, estoy en desacuerdo con quien piense así. Es más, creo que el mundo actual, nuestra cultura, sobrevalora la juventud. ¿Se han fijado que es prácticamente un valor incuestionable, que los dirigentes tienen que ser jóvenes y la juventud y aquí y acá?
como si fuera un valor en sí tener menos años, y al mismo tiempo, como que ir teniendo más años nos minusvalorara, nos hiciera menos valiosos, como si, no sé, algo mágico pasara solo porque pasan los días. Yo estoy en desacuerdo con eso. Algunos creen que desde cierta edad, en general la edad de jubilación, de ahí en adelante, termina la vida. Como si el trabajo material fuera todo lo que le da sentido a la vida, a la existencia. Ciertamente el trabajo es muy, muy importante, pero no es lo único que le da sentido a la vida. Yo conozco no pocas personas que incluso desean la muerte, no necesariamente en un momento en que se sienten conformes con el camino que han recorrido, sino por cansancio, por falta de ánimo, por abandono, pero también por sensación de inutilidad, porque les hacen sentir que son inútiles. Nuestra cultura, nuestro mundo actual, siento yo, que es el causante de eso. Pero no es así. En medio de todo esto está el Creador, siempre con la mano extendida, siempre con el oído presto y mirándonos. Entonces el acordarse del Señor en realidad no tiene que ver con la edad. Nos jubilamos del trabajo, pero nunca de la vida. El consejo del texto de hoy, como decíamos, enfatiza en los jóvenes, porque mientras antes nos unamos al Señor, mejor. Pero la clave es esta: unirse a Él cuanto antes y sin importar la edad. Queridos hermanos, queridas hermanas, no podemos vivir entregando todo lo que somos a lo que no vale y a lo que no sirve. La vida es corta, ciertamente. No sé, yo en la edad que tengo, uno a veces decide estudiar algo, por ejemplo. 2 años, uno piensa 2 años. Por ejemplo, este año yo comencé a estudiar algo y ya pasó el año, 1. Y anteriormente también había emprendido otros estudios que duraban 2 años y no me di ni cuenta. Como pasaron 2 años, yo pienso que no es poco tiempo, pero se hace igualmente, de algún modo, poco. La vida es corta, ciertamente. Por eso aprovechémosla, pero con el Creador en el corazón, con la vista en Él, sin mirar para el lado, sino mirando donde corresponde. Solo así estaremos bien enfocados y podremos vivir con ganas, con entusiasmo, embarcados en lo que vale realmente la pena, invirtiendo donde hay ganancia, peleando por lo que hay que pelear, por lo oficioso, por lo que es justo. Acordémonos de Él con premura, sin dejar para mañana lo que toca decir y hacer hoy, quitando de la vida todo lo que trae mal, todo lo que causa tristeza y sirviendo a Dios en todo momento, en la niñez, en la juventud, en la adultez, en la vejez, para que el mañana tenga contentamiento. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra. Amén.